revisando Cartas a mis amigos, esta es una iniciativa de la Coordinadora de Formación del Partido Humanista, donde todos los sábados nos juntamos a las 10:30 de la mañana y leemos algún capítulo de libro y lo vamos a comentar. Entonces, bueno, la invitación para quienes están viendo a lo mejor este video después de este encuentro, es a que se sumen, a que difundan, y yo quisiera recordarles que nuestro equipo de coordinación formativo tiene una web que se llama formacionph.cl, donde está, ¿cierto?, la biblioteca virtual de nuestro partido. Entonces acá ustedes ingresan a la videoteca y pueden encontrar Cartas a mis amigos, y está el primero, segundo, tercer conversatorio. Lamentablemente el cuarto se perdió, tuvimos un problema con el Zoom, así que no lo van a encontrar, pero bueno, ahora vendría este. Ya tenemos algunos otros conversatorios que también se están realizando los días lunes, así que aprovecho de pasar el datito brevemente. Está, ¿cierto? Entonces decía la biblioteca, que es donde está Cartas a mis amigos y otros títulos muy interesantes a revisar. Libro naranja, en fin, ahí ustedes pueden revisar. También no puedo dejar pasar de avisarles que nuestro equipo también ha levantado un Facebook que se llama, un Instagram, Formación PH, ahí sí estamos entrando. Y bueno, hoy día estamos revisando las cartas del negro y vamos en el cambio humano, ¿ya? Así que ese es el capítulo que hoy día nos convoca. De la primera carta. De la primera carta. Estábamos terminando la primera carta, en el capítulo perdido. Ayer quedamos así. O sea, ayer, bueno, es como si fuera ayer, porque todavía uno lo tiene con presente. La semana pasada quedamos en la intransigencia, en la duda si valía la pena o no valía la pena. Y fue la semana antepasada. Sí, exactamente. La semana pasada no nos juntamos. ¿Verdad? Sí, por la fiesta patria y todo eso. Claro. Esperemos que ya quedemos mejores posicionados. No, de todas maneras. Oye, Cookie, cortito a modo de idea, he visto cada vez más en Spotify, carta a mis amigos, he visto mensajeros y mensajeras subiendo audios de otras cosas del negro, ¿cachai? Y me ha parecido re interesante, no sé qué resonancia, a lo mejor nadie lo escucha, o a lo mejor lo escucha mucha gente, no sé, no me he fijado en ese detalle. Yo esta cuestión sí o sí la voy a pegar ahí en la web, porque son iniciativas que están apareciendo. De hecho, yo estaba haciendo seguimiento, yo voy poniendo nuevo humanismo universalista en Google, y voy buscando de repente qué otra cosa podríamos poner dentro de lo que es la web de formación, que de hecho el lunes tenemos una reunión. Y he encontrado cuestiones súper encachadas. En España tienen una iniciativa que se llama Pon en cuarentena el sistema. Y hicieron 2 videitos que están en mi Facebook personal, si alguno se anima a revisar, que están súper buenos, que hacen, ¿cierto?, una iniciativa como informativa, pero también como un poco ya con una mirada más de spot, ¿cachai?, de lo nuestro, que es súper buena, porque tiene que ver con la cuarentena, con la pandemia, como qué es porque habla de las secundariedades y la última raíz, o sea, el modelo económico y el modelo neoliberal. Así que ahí bien los amigos españoles, súper. Oye, funciona el tiempo. Entonces, la última vez que nos reunimos, que fue el 12 de septiembre, leímos el capítulo Un cuento para aspirantes a ejecutivos. Y yo solo quiero hacer mención de algo que nos dejó súper, como les decía, así moviéndonos para los lados, que era: finalmente las ideologías habrán desaparecido y ya no se utilizarán para lavar el cerebro de la gente.
Por cierto, que nadie impedirá la protesta o la disconformidad con temas menores, siempre que para expresarse se pague a los canales adecuados, sin confundir la libertad con libertinaje. Los ciudadanos se reunirán en números pequeños por razones sanitarias y podrán expresarse en lugares abiertos sin perturbar con sonidos contaminantes o con publicidad que afee el municipio, o como se llame más adelante. Aquí el negro hace un relato de este cuento para aspirantes a ejecutivos súper interesante, y a nosotros fue como que estuviésemos tal cual relatando algunos atisbos cercanos a lo que estamos viendo con la experiencia de cuarentena. Y en realidad, bueno, quedamos así como, ¿qué entonces es lo que viene y cómo poder saltarnos, ¿cierto?, algunas barreras de lo que a mí me gustó el tema del ser comunicacional y que tiene, digamos, toda una misión por delante en relación a lo que sea construcción creativa, lo nuestro. La necesidad de hacer poesía, de hacer libros, de hacer, yo diría que más que nada arte, más que la construcción ideológica, porque de eso nosotros tenemos mucho, pero la parte performática, la parte musical, la parte de teatro, la parte, eh, no sé, como lo que están trabajando el David con el amigo Ricardo de Italia, lo encuentro maravilloso, ¿cachai? Que es un relato histórico con fotografía. ¿Cómo se llama el material, David? Se llama, Para, se llama Muros que hablan. Si quieren, ¿ya? se los puedo mostrar brevemente. Sí, Me ¿Sí? gustaría que le hicieras como a lo mejor aprovechando una suerte de invitación, porque yo entiendo que esto va a tener un lanzamiento pronto. Sí, lo que pasa es que estamos un poco sobre la marcha porque tuvimos algunas complicaciones con la inscripción del registro de propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, como tú misma recibiste un mail explicando, pero basta con que uno responda acepto, autorizo. ¿Ya? No es que haya que poner la firma, ni ir a un notario, ni nada. Entonces esperamos tener esto listo ya el lunes para que nos den el registro. Si no tenemos el registro no podemos empezar a imprimir. Tenemos ya agendadas dos lanzamientos, o más bien conversatorios, uno con el programa de acción humanista, que son los del Tomás Hitch, y otro con el programa del Nacho Torres, que es el Partido Humanista oficial. Y vamos a presentarlo también en otros lados, no me acuerdo ahora bien cuál. Y el libro está realmente maravilloso, o sea, se lo recomiendo. ¿Eh? No sé si se sale un poco del propósito de esta sesión mostrárselos, porque si no se los mostraría con deleite. Pero es un mosaico bien bonito, Pero fotográfico. claro, yo creo que sí, de todas maneras, para que al menos quede la imagen y alguien que vea esto a lo mejor pueda luego buscarlo. Así que ahí, Bueno, como con anfitriones, para que ya. puedan compartir cositas. Denme un minutín porque lo estoy abriendo Bueno, ahora. Lo don't estoy worry, abriendo. mientras el David busca este material que es una construcción entiendo colectiva, ¿cierto? Que Sí, están armando con Ricardo, que es un amigo del Parque Estudio y Reflexión de Italia. ¿Cómo Jaime. se llama ese parque? Es de Paine. Ah, no, Ricardo no es de Jaime, no. Ricardo es de, Uno en Italia, ¿no? sí, se llama Attigliani. Atiglia. No parece que Attigliani. fuese. Bueno, Sí. ya estoy bien, así que en honor del Ah, bueno. tiempo, hasta que podamos... eh, bueno, esta es contra la portada y entonces muros que hablan, y ahí está. La idea del muro, o sea, del libro, es hacer una recopilación de toda la explosión de creatividad que se dio en el estallido social en el eje GAM Plaza Dignidad. Mm. No queremos excluir otras ciudades, por supuesto, pero eran los recursos humanos que teníamos, ¿ya? Entonces, ahí va, qué sé yo, todo lo previo, el prólogo, que lo hice yo, eh,
todo salpicado de imágenes, ¿ah? Y nos pusimos en contacto con muchas de esta gente que hizo las imágenes, por ejemplo, Kai Osama, y ahí van a ver, por ejemplo, muchos íconos del estallido social. El perro matapaco, la evasión ahí abajo, escribe, qué sé yo, el Mario Aguilar también. Ahí está la Rosita Beas, que es una grafitera muy destacada, con algunos íconos también pues, de la lucha social chilena. Y incluso algunos que no son de la lucha social chilena, como este viejo que vivía en la calle Lastarria, poeta, que vendía sus poesías, que se murió hace poco. El anticristo. El anticristo, exacto. El Pedro Lemebel ahí dentro de la última cena. Con Y Camiroaga. es como todo el santerío popular. ¿Ah? Sí. Y ahí la Rosita Beas, que es la que creó eso, tiene algunas palabras sobre su obra. Le faltó el dios Carlos Roja, oye, el core. Ya. Esta foto está muy bonita, ¿ah? Son fotos que hablan también de los protagonistas. Ahí está las palabras de la Pía Figueroa, que es codirectora de la editorial. Sí. Nosotros estamos lanzándolo como Presenza. Ahí, y esto a través de casi 300 páginas. ¿Mm? Acá va un escrito súper bueno de la Elodie Fasalari, que no sé si ustedes saben, una pasante italiana que anduvo por acá investigando el tema de los mapuches. Entonces nosotros íbamos como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Íbamos por el eje ahí y era impresionante. Y el nivel de creatividad y de expresividad y de sintonía con lo que estaba pasando en las marchas fue bello. Y yo creo que además fue muy inspirador para el resto del mundo. ¿Ah? Todavía lo está haciendo, y más todavía ahora que se va a cumplir un año. Ahí está ¿Y el Dario Ergas. cuándo lo van a lanzar? Lo vamos a lanzar, ojalá, lo más temprano en octubre. El tema es que todavía no tenemos el registro intelectual, de propiedad intelectual, porque no cachábamos que se necesitaba la autorización de cada uno de los que escribieran estos textos. Pero eso está bastante avanzado. Ya, Ya. miren, nuestra lucha es por ternura, y miren la que anda ahí atrás, la Malucha Pinto. No es guerra, es un nuevo amanecer. El filtro que le pusimos fue no dar voz a la gente que promoviera la violencia, ¿ya? Ya. Pero sí reflejar todo el tema de la primera línea, de la gente que apoyaba la primera línea. Ya. Tampoco nos quisimos quedar con el relato completamente no violento porque no fue así. Hubo violencia, pero una violencia bastante desproporcionada. Oye, imagínate que ahí estás tú, querido. Ah, no, perdón. Esto estaba a dos manos, que estaba en otro chat no estaba el Oleg. Y ese texto del Oleg es maravilloso, realmente precioso. Estaba el Helmut quemando cruces ahí, quemando cruces para citar el Helmut. Están las tesis, Ay, qué linda. está esta toma de la junta enorme La- de las Tesis mujeres. senior. Las ¡Ay, tesis senior. estuve yo! Sí. Mira, ahí están. ¿Ah? Y esta foto, a ver, hay una foto acá, un poquito más adelante. Bueno, ya se los voy a mostrar. Entonces está también, ahí está la Mon Laferte. Qué buena. Esta foto me encanta, no sé por qué, pero me encanta. ¿Ah? Es como que expresa tanta cosa de una mujer madura que está, no sé, siendo interpretada por todo el movimiento feminista, ¿no? Oye, qué hermoso.
Yo de verdad Ahí creo está un que, poema de la Javiera Consuelo. ¿verdad? Hay muchos poemas, hay incluso uno de mi sobrina Maite, acá está de Juan Carlos Cárdenas. Entonces, como pueden ver, es un verdadero mosaico de voces reconocidas, de voces no reconocidas, de voces de diferentes trayectorias, algunas voces más famosas, otras menos famosas, y por sobre todo rescatar el tema de la imagen gráfica, la explosión, que muchos de estos ya están borrados, pero no la creatividad que los generó. Y esperen solo un poquito a mostrarles una cosa. Mira, esta foto también es maravillosa. Mira Buena. el rostro de esa niña, weón. Es como lúdico, ¿ah? Irreverente, entusiasmado, ¿ah? Como que se despertaron no sé, los dioses dentro de cada uno, y en un abrazo general. ¿No? Qué hermoso, David, porque a mí me pasa que yo voy mirando y yo digo, como que tengo un registro de agradecimiento por varias cosas. Bueno, también colaboré con este material, pero una no tuvo el tiempo, digamos, de poder disfrutar estas imágenes, todas, esto que ocurrió en la calle, Ajá. porque además uno iba con una sensación, ¿cierto?, siempre de varias sensaciones. O sea, tú vas a la marcha, pero sabéis que puede terminar mal, Ajá. estoy preocupada, ¿cierto?, de encontrarte con alguien, en fin. Entonces este como paseo de murales, ¿cachai? Es como que me llega con mucha alegría, como con placer de verlo, con tranquilidad, o sea, y me pasaron muchas cosas. Me recuerdo que cuando me llama Ricardo y me pregunta Ujú. si me animaba a escribir algo, de hecho a ti también te pedí que me ayudaras a Sí, revisar yo te porque revisé tu texto, sí. estaba como con sensaciones súper, todavía muy frescas, Ajá. ¿cachai? Entonces, Ahí no, está el Tomás. buena. Sigue. Eh, que uno cuando hay un relato histórico y hay una intención de dejar testimonio de un hecho histórico como el del 18 de octubre en adelante y esos días, eh, para Eh, mí, digamos, te pega, ¿cierto?, en el qué quieres transmitir a futuro, ¿cachai? O sea, es Ajá. como que más que decir mi propio registro personal de lo sucedido, era como tratar de interpretar un poco las voces del conjunto y en una mirada futura y en una dirección que sea de no más violencia, pues, de no más discriminación, de no más opresión, de que este sistema cambie, ¿cachai? No, qué buenas fotos, increíble. Bueno, podría seguir viendo el libro todo el rato, pero solo quiero llegar a una imagen que a mí por lo Oye, menos pero es muy gordito, estamos ni siquiera en la mitad, está pero tiene, increíble. sí, tiene 300 páginas. Y las imágenes se nos hicieron pocas, y sacamos un montón de fotos. Y fue bastante duro Difícil. la Oye, el negro selección. Matapaco ese El lo negrito expropiaron, Matapaca. Sí, pero va a unos resurgir. tipos, Como bueno, siempre, como siempre va a resurgir. Sí, sí, qué esa es la... increíble esa locura que uno ve ahora. ¿Mm? Yo estoy haciendo comentarios puntualmente a unas imágenes que aparecieron por Prensa Informa, si no me equivoco, una de las redes bueno, Resistencia marica. esa. Han levantado se han levantado un montón de canales de prensa independiente y en esos canales han aparecido sujetos muy fascistas, con martillos, con cinceles, a destruir estos murales, que digamos, tú decís, pero qué onda, así como de verdad, qué cabeza más enferma y llena de odio puede Bueno, estar pero saliendo a destruir arte, así como... Natalia, eso es Chile también. ¿Mm? A mm, eso tenemos que
O sea, no podemos hacer la maroma mental de que eso no está. Está. Mm. Y son los ex Padre Libertad y todos los que le hicieron frente al gobierno de la Unidad Popular, pero son fuerzas que se sienten amenazadas. Tío. Y es el poema de mi sobrina. No. Lindo. Oye, quería hacerle un comentario referente Sí. a lo que estábamos viendo y a las sensaciones que ha provocado, yo creo, en todos nosotros Ajá. esto del estallido social. Ujú. Y fue algo que vimos en un taller un otro día, no sé si ustedes ubican al Walter Junge. Yo no, pero me suena. Bueno, un humanista antiguo, bastante antiguo, Ujú. que se reúne los días lunes a hacer trabajos sobre autoliberación. Ujú. Y él un día estábamos hablando del tema del resentimiento, pero se lanzó una frase que a mí me pareció bastante potente porque decía que estábamos viviendo un proceso donde algo que no logramos todavía percibir nos va Ujú. empujando a cambiar, Así es. y dice que eso que nos está empujando en el fondo lo que está buscando es sacar todo lo sagrado que hay en cada uno de nosotros. Sí. Y que lo que deberíamos hacer es tratar de descubrir eso sagrado que hay y desde ahí plasmarlo en el mundo y relacionarlo relacionando, o sea, y eso nos permitiría relacionarnos de una forma muy diferente con nuestro entorno y con los seres humanos. Así es. Y yo creo que es lo que nos está pasando a varios en este tiempo, el tiempo de este distanciamiento, entre comillas, obligado a muchos. Yo creo que los ha colocado en esa dinámica de empezar a buscar todo eso sagrado que hay y de expresarlo. Y creo que lo que tú estás mostrando es una muestra, pero clarísima de eso. Sí. De sacar desde el interior todo lo que no hemos podido sacar desde hace mucho rato. Así es. Y la coronó con una frase que a mí me parece muy interesante, que es una frase Sioux, de los indios Sioux, que a lo mejor ya le ubican, Ujú. los apaches, que decía que el ser humano tenía dos lobos viviendo en su interior, que uno era violento y agresivo y el otro tranquilo y pasivo. Y la reflexión era a cuál de esos uno quería alimentar diariamente. Sí es. Se están mezclando los dos lobos, pues, y uno tiene que decidir a cuál de los dos. Sí. Bueno, no quiero monopolizar más el tiempo que tenemos, pero esta es una muestra de un libro que va a aparecer en las próximas semanas. Y obviamente vamos a convocar son 3 conversatorios previos para públicos distintos, más o menos, y después vamos a hacer la convocatoria al lanzamiento general, que va a tener que ser contra nuestros deseos virtual, ¿no? Claro. Pero ahí vamos a invitar a todo el mundo, ¿no? Tanto a los que aportaron al libro, como a los humanistas, a los progresistas, a todos los que tuvieron que ver con el estallido social. Así que yo creo que va a ser una contribución bien potente, y el libro mismo como objeto también va a ser muy bonito. Lo reforzamos por el lomo, por ejemplo, para que las hojas no se salgan. Viste que en estos libros como de gráfica, si no están bien reforzados en el lomo, se te van deshojando, se te van sacando las hojas. Y Sí. este libro es como para tenerlo para siempre. Por mucho Oye, tiempo. no, y este libro además es para tenerlo, pero para obsequiarlo de todas maneras, para poder contar la historia a los que vienen. Así que, Mira, David, feliz. devuélvete. Para. Mira quién escribió, quién está ahí, Carlos Messina. Oh, David, lo puedes leer. Bueno, Gracias. la lucha continúa. Feliz año, que tenga un año feliz, Carlos. Este está editado, porque el original era como mucho más italiano y tenía defectos como de redacción, etc. ¿Ya?
pero esta es la esencia. Toda mi vida escuché y entregué frases similares con fe y gran emotividad a los seres queridos que me acompañaban, y las recibí también con la esperanza de que alguno de esos deseos se cumpliría. Fácil desde ahora ver en cuáles años coincidieron esos momentos personales inspirados con el cumplimiento de los propósitos populares. El primero fue en 1968, por razones que está de más explicar, como tampoco explicaré lo que fueron para mí la unión de momentos y propósitos populares en 1988. Allí lo votamos con un lápiz, un dictador sanguinario y asesino, tal como el siguiente año por la vuelta a la democracia. Eran los mismos deseos, de que tengan un feliz año, etc. Después de una feroz dictadura, el recién electo primer mandatario nos mandó a todos a casa porque ellos tenían ahora las riendas de la nación y sabían cómo arreglar el desastre. Pasaron muchos más años de deseos de feliz año nuevo, hasta que una luz se abrió con los secundarios. Llegaron los pingüinos, un estallido social que duró bastante tiempo, era el año 2006, pero al final cayó en la nada, su dirigencia fue absorbida rápidamente por el sistema. Y otro buen año fue el 2011. Llegaron los universitarios, esperé mucho de ellos, pero los dirigentes quedaron incorporados en algunos partidos, iniciando así su vida política, pero tampoco produciendo cambios. Volvieron los felices años, también el 2019, abrazos y deseos. Duraron pocas semanas y después de un tiempo volvió la mecanicidad y volvimos a una niebla interna y un smog externo. Llegó octubre y una nueva generación llamó a una desobediencia civil frente al aumento del transporte público, llamando al no pago. Esa fue la chispa que terminó encendiendo la pradera, y una vez más un momento inspirador de un grupo se unió a un propósito latente en mí y en la mayoría. 3 días después, en la calle había 2 millones de personas, poniendo en duda todo el sistema neoliberal. Después de 40 años de opresión y explotación, buscaban dignidad. En las fuerzas policiales se instaló un paisaje que terminó convirtiendo en una terrible normalidad la violencia del Estado con muertos y heridos, algo impensable en democracia. Las feministas, o mejor, las mujeres en general, tomaron conciencia de que sí pueden modificar su entorno, así como las organizaciones sociales y los gremios. Ya nada será igual que antes. Hay un referéndum, hay que aprobar una asamblea constituyente, que se vayan todos porque queremos cambiarlo todo. Yo apruebo. La lucha continúa. Carlos Mesina, cineasta, y Ornella Mesina, estudiante universitaria. Es que David me hiciste acordar. Perdón, y estas son fotos tomadas por Carlos. Están frente a frente, digamos. Me hiciste acordar unos días después de que firmaron el acuerdo en noviembre. Me invitaron a dar una charla, que a mí me dio mucha risa esa weá. Me invitaron a dar una charla sobre el acuerdo. Ya. Y era en una sede de la Universidad Central que está en Tomaca, cerca de mi casa, acá en... No me acuerdo la calle, pero bueno. Y a mí me daba mucha risa, porque yo cuando me presenté, yo dije, bueno, bastante difícil que venga a dar una charla porque no soy experto en estos temas, o sea, no soy abogado, menos abogado constitucionalista, ni nada por el estilo, o sea, uno es un ciudadano que le interesan estos temas. ¿Cachai? Ahí está mi amiga Cookie. Y cuando yo empiezo a hablar, y por lo tanto lo que hice fue invitarlo a que mejor conversáramos de esto. Pero cuando empiezo a hablar, yo empiezo a hablar de que lo que estábamos viviendo no era un cambio político, era algo mucho más profundo y se mostraba no de ahora, sino que desde hace varios años, en ciertos símbolos que han ido saliendo y que a veces los veíamos como que no estaban conectados, pero con la revuelta se conectaron.
los primeros cantantes que llegaron a Plaza Dignidad no fueron ni Yapu, ni los Inti, ni los Quila, ni ningún Parra, Ajá. fueron cumbieros, fueron los de la nueva cumbia chilena. Oye, David, espérate, disculpen, es que ¿tú cachai qué quiso decir el Diego? Ese es el artículo del Diego. Y al frente está él. Sí, pues, acción mutante. ¿Cachai? Y yo decía, o sea, Voy a tener que comprar el libro. sí, los primeros cantantes fueron los de la nueva cumbia chilena, fueron los Santa Feria, fueron ese tipo de grupos. Sí, pues. Los primeros que llegaron a tocar a la Plaza Dignidad, a animar la revuelta. ¿Cachai? No fue el Pueblo Unido ni el Venceremos, ¿cachai? No. Yo me No acuerdo fue. que había mucha banda con trompetas y también muchos chinchineros. Sí. Es que Y- igual hay que entender que corresponden a una generación, pues, Helmut. sí, Porque pues, justamente esos cabros son los que para el 2005 y 2011, el 2005 estaban como entrando a enseñanza media y el 2011 eran como los que iban ya saliendo de esa etapa. Entonces, corresponden a esa generación de lo que nosotros conocimos y como el los pingüinos. 2019 son los nuevos profesionales endeudados hasta las cachas con el sistema Exactamente, universitario. Claro. exactamente. Y uno tiene que sacarse también de la cabeza el paisaje de formación que tenemos por generación. Yo creo que la Nati no tanto, pero los que vivimos la dictadura, por ejemplo, yo nací en el 72. Entonces todo mi paisaje de formación fue hasta y toda mi adolescencia. Sí, salió la dictadura y el otro año cumplí 18 años. Entonces mi paisaje de formación está muy marcado por los milicos, la dictadura, la represión. Pero estos cabros son más libres de eso. No tienen el miedo tan metido en la cabeza como nosotros, o por lo menos los que hemos tenido que trabajar ese miedo. Es que si te das cuenta, por ejemplo, yo hablaba de este tema de la nueva cumbia chilena Ajá. y que el referente sea un quiltro negro, Ajá. que su gran función es ladrarle a los pacos. ¿Cachai? Uh-huh. Esta es la generación que empezó a romper los closets. Es la generación de pololos que salen de la mano, pololas que salen Claro. de la mano. Sí. ¿Cachai? Eso no corresponde a nuestro paisaje. ¿Cachai? En nuestro paisaje, a lo más, estaba el tío gay, que todos en la familia sabían que era gay, pero nadie lo decía. Uh-huh. En cambio, esta generación es la que salió y tú vas al fore, y no de ahora. De hace varios añitos, vas al fore y te paseabas y veías gente homosexual, lesbiana, pololeando. ¿Pero qué es Fore? El forestal. Ah, vale. Ya. ¿Cachai? Entonces, es una generación, es una revuelta que tiene nuevos significados. Sí. ¿Cachai? Y eso es lo que ustedes reflejan acá, y por eso me acordaba cuando yo di ese conversatorio, que yo lo fui centrando ahí, porque acá no es el pueblo unido, venceremos compañeros, y salimos con las banderas rojas, ¿cachai? Así como muy URSS, ¿cachai? Muy Unión Soviética. Ni siquiera tiene que ver con el paisaje de la Revolución Cubana, ni la nicaragüense, eso es un paisaje de nosotros. ¿Cachai? Mira, cacha, weón, o sea, santificando a un actor gringo, o sea, weón, ¿cachai? Tiene que ver con otros significados. No, y además que, bueno, ahí justo en esa foto anterior, ¿Cuál? yo me estaba dando cuenta de la importancia de la simbología, ¿cachai? Como aparecen un montón de símbolos, ¿cachai? Que hacen fuerza y testimonio durante toda esta pasada de, qué lindo eso, de murales que tú vas notando, ¿cachai? Que son parte de los miles de años de nuestra historia también humana y que en cada momento del proceso vuelven a emerger y
como, como si el espíritu de la tierra hablara. Es increíble. Es hermoso. Sí, es un libro ciertamente muy inspirador al cual podemos recurrir cuando nos sintamos bajoneados, porque, Claro. porque ahí podéis ver todo tipo de cosas que inspiradoras. Imagínate esto, una señora en silla de ruedas juntada en medio de todas otras mujeres que están manifestándose por los derechos feministas. ¿Cachai? Así que, nada, esto va a ser en las próximas semanas y por supuesto lo que les vamos a avisar. Bueno, está precioso el trabajo, David. Muchas gracias. Hermoso. El mérito es de, bueno, mucho el mérito gráfico es del Ricardo, que, que está buscando pega, así, porque no tiene visa de trabajo. Así que yo creo que esta va a ser su mejor, su mejor tarjeta de presentación. Sí. Oye, sí, yo quería hacer un comentario con respecto a eso del paisaje de formación. Efectivamente, estas generaciones no tienen ese paisaje de formación vivencial que le llamo yo. O sea, ellos se han librado un poco de esa carga emocional que tenemos los que nos tocó vivir en el tiempo de dictadura, que teníamos, no sé, 10, 15 años. Uh-huh. Pero yo creo que ellos tienen un paisaje de formación que es de la memoria, ¿sí? Porque ellos han, si bien es cierto no lo vivieron, ellos vienen de familias que sí lo vivieron. Sí. Y yo personalmente yo eso lo vivencié mucho con esto, porque yo tengo 4 hijos varones, Uh-huh. ¿sí? Y de esos 4 hijos varones, uno era el que estaba más metido en el tema político, porque cuando yo empecé a participar en política, él tenía como 2 años, entonces iba para todos lados conmigo, se mamaba reuniones eternas, se mamaba campañas, todo. Pero a mí me llamó poderosamente la atención porque cuando pasó lo del estallido social, yo pensé que él, o sea, yo dije, bueno, Rodri no va a quedar ajeno a este proceso porque le gusta, es su pasión. Pero ¿saben qué? Lo que más me llamó la atención fue que se sumaron los 3 hermanos. Uh-huh. ¿Mm? Y uno que nunca, jamás había querido participar en nada que tenga que ver con política, porque para él su mundo era el fútbol, los amigos y las mujeres, digo yo. ¿Eh? Se suma más encima en un contexto donde sí o sí iba a haber complicaciones, que era la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Y levanta todo entre comillas, se coloca casi a la cabeza de un movimiento de tomas de la universidad, de asambleas, todo. Y yo quedé así como dije, ya, a ver qué está pasando acá. Y ahí él un día conversando me dice, es que uno no se puede quedar ajeno a una historia que si bien es cierto no ha vivido, la conoce porque ha estado como en la memoria colectiva y la ha estado escuchando durante toda mi vida y eso hace que uno se sienta de una u otra forma partícipe igual. ¿Sí? Y es interesante ese fenómeno, ¿eh? O sea, yo lo veo como interesante porque uno de repente piensa y dice, no, los que no vivieron eso no tienen cómo asumirlo o cómo defenderlo, ¿eh? Pero esto te muestra lo contrario, pues, o sea, a lo mejor no necesariamente las luchas futuras van a ser dadas por aquellos a los que les corresponden, sino que por aquellos que de una u otra forma les ha sido transmitida. Y eso me recuerda que estamos, ¿cierto?, por entrar en el capítulo El cambio humano de Cartas a mis amigos. Primera carta, agradecer enormemente a David. David, gracias, porque realmente fue súper inspirador esta parte de revisar ¿cómo se llama el texto? Muros que hablan.
Muros que hablan, producción entonces de editorial virtual, creación colectiva de David Tormes. Y de Presenza. De Presenza y de Ricardo, no recuerdo su apellido. Marinay. Marinay. Así que, bueno, seguramente van a tener que levantar una web o algo, ¿cierto? Para uno poder ahí meter al carrito de compra y que llegue a la casa a todo el mundo. Y ojalá que alguien se anime a traducir, ¿cierto? No sé, en fin, que corra. O sea, si es que corra, que corra. Hay algunas presentaciones en diferentes ciudades de Europa, porque hay mucho interés sobre el estallido social. Así es que esto puede terminar en algo muy grande, no sé. Hermoso. Sí. Bien. Entonces, vamos a el cambio humano. Bueno, yo siempre pregunto si alguien se anima a leer y comenzar con la lectura, o bien puedo leerlo enseguida porque ya lo tengo aquí en la mano. Sé que si alguien quiere... Yo puedo leer un par de párrafos. ¿Ya? Con la salvedad de que me tengo que ir en cuanto me vengan a buscar. No es necesariamente a las 12, pero tenemos que ir a comprar provisiones para las ollas comunes. Estoy metido en 10.000 huevas. El cambio humano. No va. El cambio humano. El mundo está variando a gran velocidad y muchas cosas que hasta hace poco eran creídas ciegamente ya no pueden sostenerse. La aceleración está generando inestabilidad y desorientación en todas las sociedades, sean estas pobres u opulentas. En este cambio de situación, tanto las dirigencias tradicionales y sus formadores de opinión, entre comillas, como los antiguos luchadores políticos y sociales, dejan de ser referencia para la gente. Sin embargo, están haciendo una sensibilidad que se corresponde con los nuevos tiempos. Es una sensibilidad que capta al mundo como una globalidad y que advierte que las dificultades de las personas en cualquier lugar terminan implicando a otras, aunque se encuentren a mucha distancia. Las comunicaciones, el intercambio de bienes y el veloz desplazamiento de grandes contingentes humanos de un punto a otro muestran ese proceso de mundialización creciente. También están surgiendo nuevos criterios de acción al comprenderse la globalidad de muchos problemas, advirtiéndose que la tarea de aquellos que quieren un mundo mejor será efectiva si se la hace crecer desde el medio en el que se tiene alguna influencia. A diferencia de otras épocas llenas de frases huecas con las que se buscaba reconocimiento externo, hoy se empieza a valorar el trabajo humilde y sentido mediante el cual no se pretende agrandar la propia figura, sino cambiar uno mismo y ayudar a hacerlo al medio inmediato, familiar, laboral y de relación. Los que quieren realmente a la gente no desprecian esa tarea sin estridencias, incomprensible en cambio para cualquier oportunista formado en el antiguo paisaje de los líderes y la masa, paisaje en el que él aprendió a usar a otros para ser catapultado hacia la cúspide social. Cuando alguien comprueba que el individualismo esquizofrénico ya no tiene salida y comunica abiertamente a todos sus conocidos qué es lo que piensa y qué es lo que hace, sin el ridículo temor a no ser comprendido, cuando se acerca a otros, cuando se interesa por cada uno y no por una masa anónima, cuando promueve el intercambio de ideas y la realización de trabajos en conjunto, cuando claramente expone la necesidad de multiplicar esa tarea de reconexión en un tejido social destruido por otros, cuando siente que aún la persona más insignificante, entre comillas, es de superior calidad humana que cualquier desalmado puesto en la cumbre de la coyuntura social. Cuando sucede todo esto, es porque en el interior de ese alguien comienza a hablar nuevamente el destino que ha movido a los pueblos en su mejor dirección evolutiva. Ese destino tantas veces torcido y tantas veces olvidado, pero reencontrado siempre en los recodos de la historia. No solamente se vislumbra una nueva sensibilidad, un nuevo modo de acción, sino, además, una nueva actitud moral y una nueva disposición táctica frente a la vida.
Si se me apurara a precisar lo enunciado más arriba, diría que la gente, aunque esto se haya repetido desde hace 3 milenios, hoy experimenta novedosamente la necesidad y la verdad moral de tratar a los demás como quisiera ser tratada. Agregaría que, casi como leyes generales de comportamiento, hoy se aspira a 1. Una cierta proporción, tratando de ordenar las cosas importantes de la vida, llevándolas en conjunto y evitando que algunas se adelanten y otras se atrasen excesivamente. 2. Una cierta adaptación creciente, actuando a favor de la evolución, no simplemente de la corta coyuntura, y haciendo el vacío a las distintas formas de involución humana. 3. Una cierta oportunidad, retrocediendo ante una gran fuerza, no ante cualquier inconveniente, y avanzando en su declinación. 4. Una cierta coherencia, acumulando acciones que dan la sensación de unidad y acuerdo consigo mismo, desechando aquellas que producen contradicción y que se registran como desacuerdo entre lo que uno piensa, siente y hace. No creo que sea el caso explicar por qué digo que se está, entre comillas, sintiendo la necesidad y la verdad moral de tratar a los demás como uno quiere ser tratado, frente a la objeción que pone el hecho de que sí no se actúa en estos momentos. Tampoco creo que deba alargarme en explicaciones acerca de lo que entiendo por evolución o por adaptación creciente, y no simplemente por adaptación de permanencia. En cuanto a los parámetros del retroceder o avanzar frente a grandes o declinantes fuerzas, sin duda que habría que contar con indicadores ajustados que no he mencionado. Por último, esto de acumular acciones unitivas frente a las situaciones contradictorias inmediatas que nos toca vivir o, en sentido opuesto, desechar la contradicción, a todas luces aparece como una dificultad. Eso es cierto, pero si se revisa lo comentado más arriba, se verá que he mencionado todas estas cosas dentro del contexto de un tipo de comportamiento al que hoy comienza a aspirarse, bastante diferente del que se pretendía en otras épocas. He tratado de notar algunas características especiales que se están presentando correspondientes a una nueva sensibilidad, una nueva forma de acción interpersonal y un nuevo tipo de comportamiento personal que, me parece, han rebasado la simple crítica de situación. Sabemos que la crítica es siempre necesaria, pero cuánto más necesario es hacer algo diferente de lo que criticamos. Reciban con esta un gran saludo, siglo 21 de febrero de 1991. Muchas gracias, David. Nada. Bueno, la palabra está abierta y podemos comentar si así lo desea. Por un lado me pasa esto de... siento que tiene que ver con algo de lo que estábamos hablando recién, con el tema del cambio epocal. Y de hecho, en el momento en que el negro escribe esta primera carta, ese momento ya tampoco existe. Claro. Ya no es lo de ahora. Pero hay algo que siento que se ha mantenido, que es eso de que ya no es el momento de estos cambios basados en grandes definiciones doctrinarias o ideológicas, sino que desde cosas que parecieran más sencillas, como la regla de oro, como el tratar a los demás como quiero ser tratado. O sea, si en base a ese fundamento se legislara, puta que sería distinta la cosa. Claro.
si en base a ese fundamento que todo el mundo cuando lo escucha dice, ¡ay, qué bonito! Pero si se parece a lo mismo que dice mi religión, sea la religión que sea. Ujú. Pero si esos fundamentos sean los que se ocupan para tomar las decisiones sociales, económicas, políticas, morales, sería bastante distinto. Y a mí me quedó ese registro de que esa es la invitación que hace el negro ahí, a que las decisiones las tomemos desde ahí, desde la regla de oro. Sí, Sí, dale, María. sí, también me quedó esa sensación de que el cambio es desde lo más pequeñito, de tratar al otro como quiere que uno sea tratado. Y claro, si todos nos colocáramos en esa dinámica y lográramos coordinar eso, los cambios ya se habrían producido ya. Entonces, pero me asalta siempre la duda, porque digo, y que fue como lo mismo que me pasó el otro día con las últimas sesiones, ¿no estaremos entonces presionando desde una altura que no es la debida? ¿No estaremos haciendo acciones, el 80% de nuestras acciones en un nivel que no es el que corresponde? Y lo digo en términos generales, no lo digo por nosotros en forma particular, sino que en términos de colectivos, de partido. ¿No será que tenemos que bajar, ir al humano de cada uno de nosotros primero y después empezar a escalar? Porque los que venimos hace tiempo en esto, de repente hay días en que uno siente que de verdad no tiene sentido. Uh-huh. Yo no sé, pero yo, por ejemplo, escucho a mi hijo que hoy día tiene 16 años y dentro de un colectivo estudiantil, donde lo escucho discutir por Zoom con sus compañeros del colectivo y tratar de pelear por los mismos temas por los cuales yo peleé hace 40 años atrás. Entonces uno dice, ¿y por dónde es la vía? ¿Por dónde es el camino? Si durante 40 años no hemos, en términos generales, en términos macros, no se ha avanzado. O sea, se ha avanzado en pequeños adelantos, en pequeñas cosas, pero la estructura sigue siendo la misma. Y cobra mucho sentido ahí, en esa pregunta, en esa duda, lo nuestro. Cobra mucho sentido. Pero ojalá hubiera más, porque de repente igual me doy cuenta de que ni siquiera los nuestros están en eso. Como que el sistema ha calado tan hondo que ni siquiera nosotros mismos podemos darnos cuenta de eso. Oye, Chiquillo, yo quiero responder un poquito, disculpa, Fabi. Es que se me hace como, tengo un registro de urgencia cuando la Ángel tiene esa sensación. Para mí lo que acabamos de leer me resultó súper inspirador porque mañana tengo la posibilidad de hacer un encuadre en la Asamblea Territorial Yungay. Me pidieron que diera como un poco de contexto a una jornada de conversatorio, un ciclo de conversatorios que se están haciendo los domingos, domingo por medio. Y yo decía, chuta, ¿qué decir? ¿Cómo decirlo? Sin que me salga como lo partidario y no sé qué. Y bueno, nada, yo creo que voy a leer al negro y voy a decir algo muy cortito y breve en relación a la necesidad, ¿cierto?, de la gente que quiere saber cuáles son las diferencias entre una asamblea y una convención.
Yo creo que le viene al callo un pedacito de este texto. Por otro lado, decirle a la Angélica y a mí misma, ¿cachai? Que somos los agentes transformadores de cambio. No es que una lo mire con exigencia hacia el futuro y hacia otros, sino es directamente con uno mismo, con una misma. Y cuando pasa, y yo también lo he sentido en algún momento, que uno cree que esto no ha cambiado nada, y que a mí me pasaba mucho conversando, no sé, con mi papá, con esa mente que tenía como esas creencias de que todo va a ir empeorando en realidad, que lo que me permitió a mí, al reconocer el humanismo como un camino de vida, cambiar mi chip, fue darme cuenta de los miles de años que tiene nuestra historia. De que todos estos momentos de proceso que uno puede mirar tienen distintos, es como abrir un catalejo. Es como cuando uno se da cuenta que existe el microscopio y que tenés tantos planos como tú quisieras para poder revisar en realidad los momentos de proceso de distintos territorios y aspectos de la vida. Cuando uno lo logra mirar con distancia, pero también con profundidad, o sea, en ambos sentidos, la esperanza, yo siento que te pega, porque tú decís, en algún momento, y esto es una talla que me pasa con mi pareja, ¿cachai? Con la Rosita, que me dice, oye, pero si tú creís que antes, cuando miraban los pájaros y no cachaban que existían los aviones, tenían el ejemplo ahí, y decían, eso no, había no me acuerdo bien cómo era le voy a preguntar la frase exacta, porque se refiere a una teoría en relación a la materia, que decía que no se pueden elevar. Pero lo estaban miraban a los pájaros como volaban, pero no existían los aviones. Entonces, a lo que voy es que el conocimiento humano es algo tan maravilloso cuando nos ponemos en la mirada reflexiva y en la mirada propositiva, en la mirada más que propositiva, colectiva, de la inteligencia del conjunto, que es muy probable quedarse estancado cuando uno no registra qué está haciendo con otro. Por eso es que el tratar como quisiéramos ser tratados no es de la boca para afuera. Es realmente registrar al otro como parte de ti, parte de eso que te hace y te da sentido. Yo a eso quiero agregar, sumándome a lo que decís tú, que por muy pequeño que sea el ámbito en que uno esté, siempre se puede practicar eso, el tratar al otro como uno quiere ser tratado. Y eso va generando un registro más unitivo, ¿ah? Y a medida que va a ir generalizando eso a tus otras relaciones, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en donde sea que te toque vivir, poco a poco uno va adquiriendo conciencia de que no somos solo uno, ¿ah? No somos una corriente casi de conciencia. No me refiero a los humanistas solamente, ¿eh? Sino que todos los que queremos, digamos, evolucionar, estamos empujando para allá. Podemos sentirnos pequeñitos en un momento dado, pero la cosa definitivamente va en esa dirección. Yo te puedo decir que yo no creía poder vivir hasta ver los cambios que ocurrieron el año pasado, por ejemplo, con el estallido social, o cómo la sensibilidad mundial se está aunando, o ver cómo también las fuerzas que se nos oponen, los diferentes fascismos, también están surgiendo con fuerza en muchos lugares. Entonces uno tiene que realmente fortalecerse con estos registros de unidad interna.
porque son los que le hacen frente a la violencia que está afuera y también adentro de nosotros. El tema de la violencia es súper importante de ver, ¿no? Y de trabajar. Eso, ¿no? Claro, y yo creo que ahí también aparece eh, esta, este procurar tener mucha atención en aquello que te dificulta eso. Porque uno dice, ya, voy a tratar de hacer esto, porque sé que me hace sentido, que me trae además un registro de acción válida, de tratar a otros como quiero ser tratada. Y de repente ocurre que una, si tiene atención, logra ver aquello que frena eso con un otro. Porque hay algo entre medio que tiene que ver con mi paisaje, con un clima, con algo que tengo adentro que es mío, y yo tengo que resolver, que no tiene que ver con el otro, y que lo dificulta. Entonces ahí el trabajo de desarrollo personal nuestro se hace fundamental, porque es esa caricia al espíritu que logra hacer cambios en el mundo. Solo un dato. Hice el análisis en términos generales, no es porque vaya a desertar o no vaya a creer. Así que no se preocupen. Ah, ya, era fracaso, no era derrota. Eso está bien, eso está bien. Sí, Oye, no, que Fabián iba a decir algo recién y se quedó callado ahí. Bueno, el texto ese que leyó ¿cuánto se llama? David, El amigo, David, David, sí. Y después lo que dijo Angélica. Sí, lo que dijo David y lo que dijo Angélica, el sentido, el contrasentido, de repente le pasan situaciones y en el mismo partido de repente el tema de cuando se pierden, cuando no se hace trabajo personal, cuando se pierde el sistema y lo que ha pasado este año con la pandemia y todos los problemas. Y también de repente los egos cuando uno participa en esta organización donde hay cargos, ¿cachai? De repente se apodera el virus de la altura sin querer de nuestro. Entonces, igual ese texto a mí me dio ese sentido. No sé si David estará de acuerdo conmigo, pero que él también ha participado en el PH y todo. Refleja un poco, no sé si será la evolución a lo que hemos llegado, la conclusión de un proceso del 90 hasta ahora, de cómo se han hecho las cosas, cómo se ha venido trabajando, y se ha tratado de permeabilizar este sistema, ¿cachai? Tratar de penetrar, reparar las células que fueron destrozadas, las células sociales en la época de cuando estaban los dictadores, los 5 de la Junta Militar. Entonces, todo ese trabajo que viene haciendo el partido, la comunidad, todas las organizaciones del movimiento humanista, ahora no sé si será lo mismo, porque siento que el partido en especial como que pierde un poco la dirección. De repente como que se va para otro lado, o los que estuvieron antes, que se fueron, lo tratan de llevar el barco, y como que se siente una contradicción, como un contrapunto, ¿cachai? Como que hay una fuerza adentro que unos tiran para allá, otros tiran para acá, ¿cachai? Otros más humanistas, menos humanistas, no sé, el texto algo por ahí me llevó, y lo que dijo también la Angélica también me hizo sentido, es fácil perder el centro, ¿cachai? Es muy fácil. te voy a Entonces, dar mi punto de vista, Fabián, con respecto al tema del partido. Estamos en rota. Estamos en años de rota en el PH. Y una rota provoca cambios. Y eso es lo que yo siento que estamos viviendo. Y los cambios son complicados, son con tiradas para un lado y para el otro, y a veces que está tirando para un lado, el otro día está tirando para el otro y no cacháis qué pasa, porque estamos justo en el PH en año de rota, así de
Entonces, no es raro lo que está pasando, que algunos se van, que algunos que se fueron parece que quieren volver, pero de los que se fueron van para un lado y otros para otro, y los que se quedaron no todos van para el mismo lado, ¿cachai? Mira, yo con la Cookie somos re amigos, venimos del mismo consejo, ¿cachai? Y somos re amigos, pero ayer nomás, oye, Cookie, que puta, la cuestión de la propaganda electoral, que me cargó, que la weá, ¿cachai? Y le mandaba mensajes, ¿cachai? Y la Cookie ahí tratando de tranquilizarme, y la weá, ¿cachai? Y con la Cookie somos partners, o sea, no somos amigos, somos partners, ¿cachai? Somos súper amigos. Y yo puteando la weá, ¿cachai? Pero hay que entender en qué momento estamos como partido. Estamos en un año de derrota, de cambio, y hay que vivírselo. ¿A qué ¿Cachai? te refieres con rota? El negro definía la rota como un periodo de 12 años. Cada 2 años se van produciendo cambios. Y si tú contabilizas desde que nace el PH en Chile, hoy se cumple un periodo de 12 años. O sea, este año se cumple el periodo de 12 años. No, pues. El 96 se habría cumplido un periodo de 12 años. Pero es que ya son No, 12, es que de 12 en 12. Ya. ¿Cachai? Es que el sinsentido, es que te digo yo, el sinsentido que siento que caemos todos, pues, si no, no estoy hablando de la directiva, no estoy hablando de, estoy hablando de todos los que estamos No, de los estoy organismos en hablando general. como organización. Como organización. Y lo estoy tratando de ver desde una mirada donde no hay ni buenos ni malos. Se No cumplen hay- 36 años de 96 hasta acá. Claro. Son 2 en 2. ¿Puedo dar mi O sea, opinión estamos antes de en irme? tercera rota. En tercera rota. Claro. O cuarta, po. Ya O me sea, vienen a buscar. terminando la tercera. Está terminando la tercera. El David, ¿de qué se Amigos, me va? tengo que ir. Chao, Pero chao, di lo que iba chao, a chao. decir. No, Di no, lo es que que iba a decir. no, bueno, yo lo que voy a decir es que yo lo interpreto más como que hay más expresiones humanistas en el ambiente. O sea, cada uno de ellos va a sembrar en dirección humanista, y los del PH, los que nos quedamos en PH, también vamos a seguir con nuestras labores. Yo creo que son diferentes paisajes de formación. Muchos de los que renunciaron porque en el fondo no podían soportar la democracia directa. ¿Ah? La democracia directa y la decisión de que nos saliéramos del Frente Amplio. Pero ellos siguen siendo tan humanistas como nosotros. Solamente que lo miran como otra óptica, con otra óptica incluso estratégica. Pero yo no dejo de creer que ellos son mis hermanos en la construcción de una nueva conciencia universal, para nada. David, antes que te vayas, ¿Sí? una de las cosas que me gustó de ese proyecto hermoso que nos estuviste mostrando Uh-huh. es que incluye, no toma en cuenta solamente los que nos quedamos dentro del PH. Claro. Y eso Uh-huh. me encantó. Por mucho que yo piense que ellos están equivocados, y ellos piensan que nosotros estamos equivocados, eso es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. Y esa más me encantó. Sí. Que nos incluye a todos. Bueno, Un abrazo, David. un abrazo, chao. Un abrazo. Oye, genial. Sí, pero bueno, para cerrar la idea de lo que estaba planteando, y que yo no me refería a los amigos y amigas que se fueron, sino que me refería exclusivamente a los que nos quedamos. Siento que estamos en un año de derrota, de cambio, que nos mueve fuerte, y nos peleamos y nos sacamos la lengua, ¿cachai? Y nos decimos tonto pesado, ¿cachai? Y trato de reírme un poco porque ha sido un año bastante cuático con todos estos temas, ¿cachai? Pero, Y además pero siento lo que es eso. posibilitario que es como esto de ir marcando diferenciaciones, pero ir creciendo al final en dirección. Si al fin, es eso. Una de las primeras cosas que me repetía cuando este conjunto arma Acción Humanista, que son nuestros compañeros de ruta,
en esa construcción a nivel global, mundial, es el humanismo crece. El humanismo va a ir creciendo y es porque no es nuestro, no es del partido, no es de lo que sembró el negro solamente, sino viene desde siempre siendo una luz en un momento que se necesita y que aparece y que reemerge. Yo al menos hago una lectura que trato siempre de que me vaya volviendo a dar fuerza, ¿cachai? Y así la siento, no es que, digamos, me la imponga por necesidad, sino como eh, la veo, la percibo. Sí. Es que yo creo que es re importante, o sea, yo siento que son tiempos complejos. Ahora el tema político obviamente es estratégico y queramos o no, siempre está en la búsqueda de resultados. Entonces eso hace que algunos, y yo dentro de eso me identifico, sentamos que hay una fuerte tendencia a privilegiar los individualismos más que el conjunto. Y es ahí donde a uno se le provoca estos vacíos, estas inconsistencias de las que habla el Fabián. Porque uno se aferra y se ha movido durante todo el tiempo bajo los lineamientos del humanismo. Entonces, cuando te vas dando cuenta de que durante un tiempo se ha impulsado mucho intenciones particulares por sobre el proyecto mayor, uno tiende de repente a entrar en esta dinámica y como dice el Germo, a sacarse la lengua, a pelearse y hacer un montón de cosas. Y de repente uno también tiene que ser capaz de reconocer de que hay afinidades con uno y otras afinidades que no nomás, pues no se dan. Y yo por eso me da risa a mí, porque yo, por ejemplo, vengo orientada por un hombre con el cual discrepo absolutamente en términos políticos, discrepo absolutamente en cuanto a su forma, pero eso no me impide reconocer que él ha hecho un trabajo arduo para colocar el humanismo en todos los lugares donde él va y en todos los espacios donde está. Pero lo que sustenta esa relación, a pesar de las miradas tan diversas y tan críticas, es el afecto profundo, digo yo, y eso a veces no se da con otras personas. Aunque nosotros querramos decir que vamos a querer a todo el mundo, no, eso no se da nomás. Hay gente con la cual uno intenciona la convivencia continua en el tiempo con otras no, pues con otras uno entiende que son compañeros de proyectos determinados, compañeros de espacios determinados. Yo soy de los que cree, María Angélica, que el tratar a los demás como uno quiere ser tratado no es un buenismo. Claro. No significa ser bueno con todos y que todos sean buenos con uno. Tampoco, no es que uno quiera ser malo, pero ese buenismo que a veces parece hasta una forma de cristianismo malentendido, así como, no, si somos todos buenos porque somos seres humanos, no, si también hacemos cagadas. Sí. Y de hecho hay algunos que se las mandan continuamente. Claro. Entonces, pero se trata de buscar un camino de ser coherente. Exactamente. Y yo ahí siempre me acuerdo de las palabras de una muy querida amiga nuestra que a mí me lo ha repetido varias veces, que es la Livia Grácola, que ella fue la primera que me dijo, oye, si esto no se trata de que seamos buenos, se trata de que seamos coherentes.
Entonces, a mí me costó varios años tratar de entender esa frasecita. Pero es eso, o sea, chuta, si yo creo que el impulso debe ser social, colectivo, ¿cachai? Ya me la juego en esa intención y, y como las cosas de alguna forma se van cuadrando, chuta, terminé en un comunal donde prácticamente todos y todas, o todos y todas creemos más o menos en la misma dirección y cuadramos, ¿cachai? Y cuadramos. Y por algo no estoy en otro grupo donde hay miradas más individualistas, que no sé si serán malas, a mí no me gustan, pero, pero para ellos y ellas son varias también. Entonces, porque eso, que estamos en un momento de un cambio, no solamente una rota en el pH yendo más allá, estamos, siento yo, en un momento de un cambio muy, muy profundo a nivel nacional, que no tiene que ver con el plebiscito, para nada. No tiene que ver con esa cosa. Tiene que ver con un tema psicosocial mucho más profundo y a nivel mundial igual, donde las comunicaciones están golpeando el sistema profundamente. O sea, este aparatito hace lo que no se había logrado en siglos, o sea, comunicarnos y levantar acciones a nivel mundial en un día. ¿Cachai? Entonces, siento que estamos en un momento, un cambio muy fuerte, muy profundo, y por mucho que uno entienda que la no violencia es una forma de vida y trata de ir en esa dirección, no podemos desconocer que los momentos de cambio son momentos de tensiones muy, muy fuertes, y que nos desestabilizan muy fuertemente. Y si a eso le sumáis que nos tocó ese momento con una cuarentena mundial, es fuerte, no es fácil. Sí. Sí, Es un remesón, po. Es un remesón a todo nivel. sí, 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 sí. Y con respecto a ese textito del negro que cierra la carta 1, mirándolo desde nuestra mirada, que es la mirada política, digamos, me hizo acordar a un texto que leí por ahí de Saramago, que él decía, Saramago siendo comunista y todo, que él decía que la nueva revolución se va a dar en base a los derechos humanos. O sea, la nueva revolución es la traducción material de los derechos, de la Carta de los Derechos Humanos. O sea, cuando decimos toda persona tiene derecho a la salud. Bueno, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa? ¿Cómo lo materializamos? Toda persona tiene derecho a reunirse libremente. Bueno, ¿y cómo materializamos eso? Porque en el texto es re bonita la weá. Y siento Amigos, que el tratar a los demás como quiero ser tratado tiene que ver hoy día con eso, con materializar los derechos humanos. queridos, queridas, yo quisiera, bueno, compartir una frase para un texto, en realidad, para ir cerrando esta jornada debido al tiempo. Tengo otra Sí. reunión ahora a las 2:30. Y dejarles invitados, ¿cierto?, a reflexionar sobre esto. Dice, no es la sabiduría la que puede hacer al hombre o a la mujer superar el propio sufrimiento. Puede haber un recto pensamiento y una recta intención, pero puede faltar una recta acción. No hay una recta acción si no está inspirada por la compasión. Esta actitud humana básica de compasión, esto de que el acto humano vaya hacia el otro, es la base de todo crecimiento individual y social. Siglo 1980. Así que
Eso, un abrazo fuerte de paz, fuerza y alegría para todos ustedes. Así que nos encontramos el próximo sábado, ojalá. Muchos cariños, que tengan un excelente fin de Besos y semana. abrazos.